Hola a todos y todas, bienvenidos a Soy TV. En esta oportunidad nos acompaña Esteban López, quien es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y además es director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido. Muchas gracias, Justin. Hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar a preguntarte sobre esta herramienta que han desarrollado en el Centro de Estudios en el que tú eres director ejecutivo, sobre el mercado laboral en Chile y cómo esta evolución. Partamos por lo general, viendo cuáles son las conclusiones más generales, nacionales, en torno a estos estudios y datos que ustedes han levantado. Perfecto. Desde el Centro de Economía y Política Regional de la Universidad Adolfo Ibáñez, siempre estamos preocupados de la realidad de las regiones. Y en este sentido, conjuntamente con el Centro de Cohesión y Conflicto COES, hemos estado desarrollando este boletín laboral regional para darle un doble clic a la realidad de las regiones. Es muy importante para nosotros, especialmente ahora con la pandemia, explicar qué nos está pasando, cuáles son las debilidades que estamos teniendo en las regiones para poder reactivar nuestros mercados laborales. Entonces, en este contexto, lo que hemos hecho son dos cosas importantes. La primera es generar un reporte automático, pero que también muy detallado de 5 regiones del país, 5 regiones importantes. Entonces, por el norte tenemos la región de Arica, Parinacota, tenemos la región de Antofagasta, la región metropolitana de Valparaíso por el centro, y por el sur tenemos la región de Biobío y la región de Magallanes. Esos son los boletines laborales que estamos produciendo mes a mes, con información muy detallada. Comenzamos primero con la región de Valparaíso ya hace un año atrás, entonces ya tenemos 12 boletines con mucha información de la región de Valparaíso, que cuentan la historia de cómo ha venido este año tan convulsionado, pero también la segunda gran cosa que estamos haciendo, y el lanzamiento que hicimos hoy, fue el de la aplicación que muestra un boletín automático para todas las regiones de Chile. No nos quisimos quedar solo con las 5 regiones por tema de capacidad, sino que hicimos harto de lo que se llama hoy día ciencia de datos y visualización automática para poder generar un boletín que permita a cualquier persona, a cualquier región, ojalá a los futuros gobernadores regionales y autoridades que van a estar a cargo en este tema de la centralización, poder tener en detalle una figura mucho más informada de la realidad laboral regional. Bueno, entonces en este estudio que hicieron, obviamente se refleja un poco lo que ha pasado, que es que en julio fue el mes más complicado en general para todos, y hubo un alza, se podría decir, como mínima en diciembre, cuando había un poco de optimismo en cuanto a que ciertas ciudades pasaban a preparación y otras un poco salían de cuarentena completamente, pero de ahí como que se ha estancado, ¿verdad? O sea, ha habido encuestas, por ejemplo, en la Universidad Católica que un poco advierten este estancamiento del mercado laboral frente a la incertidumbre. En tu opinión, quizás, ¿cuál es como el panorama actual en el que estamos? ¿Es de recuperación, estancamiento o retroceso? Um, yo no diría que tenemos cifras alentadoras, como se ha dicho últimamente. En el mercado laboral hay mucha heterogeneidad. Yo creo que si algo que podemos decir con seguridad y con certeza es que hay mucha heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cada región está en una etapa distinta. Hay regiones que se están recuperando, hay regiones que están venido recuperando más rápido, hay regiones que cayeron y tuvieron o tocaron fondo básicamente mucho más antes que algunas otras regiones. Entonces, la figura general de Chile es muy distinta dependiendo de qué región estamos hablando. En ese sentido, por ejemplo, no sé, tenemos la región de Tarapacá, región que fue la que más bajo cayó en términos de empleo, perdió casi el 30% completo de su fuerza laboral, pero que se ha recuperado súper rápido y ahora está en un 93% de lo que tenía el año pasado. En nuestro caso, en la región de Valparaíso, nosotros caímos en el junio, julio, agosto, en ese trimestre, hasta 76% de lo que teníamos antes, es decir, un 24%, pero en lo que va de lo que tenemos datos, solo hemos recuperado menos de la mitad de lo que perdimos. Es decir, recién habíamos recuperado solo 10% de lo que perdimos. Estamos todavía como un 15% bajo de lo que teníamos el año pasado.
Y esto de alguna forma nos indica que tenemos que tener medidas que sean locales, que sean mucho más atingentes a la realidad local y no espacialmente ciegas, no que se generen desde Santiago, sino que se trate de abordar lo que pasa en la realidad local particular de cada región. Pero, por ejemplo, y bajo esa misma lectura, en otras conversaciones que teníamos y en otras cosas que se han informado, por ejemplo, acá en Valparaíso y en Viña del Mar, eh, han subido mucho los contagios. No obstante, al ser como época de vacaciones, no se ha retrocedido en el plan paso a paso. Y eso puede ser tanto como una indignación para algunos, pero una muy buena noticia para otros, ¿verdad? Quizá esa es una medida que se ajusta, por ejemplo, a las necesidades específicas de Valparaíso y Viña del Mar, al ser como tan dependientes del turismo. Sí, o sea, yo entiendo completamente la dicotomía entre distintos sectores que se indignan, pero a la vez se alegran de alguna de las medidas sanitarias. Y quizá el gran problema aquí es que nuestro país no ha sido capaz de hacer conversar las medidas sanitarias con las necesidades económicas de las personas. Hemos visto que llevamos en esta tónica de medidas sanitarias de restricción de movilidad y restricción de movilidad hacia el trabajo casi ya 8 o 9 meses, bueno, 10 meses ahora ya en enero, y suma y sigue. Y en ese sentido, que siga habiendo incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que pasa, que cambia aquí el plan, que no cambia, genera que la gente se canse y que los empresarios se cansen. Entonces, quizá el principal resultado que refleja esta incertidumbre en lo laboral es que la mayoría del empleo que se está recuperando en estos últimos meses, desde que salimos de la cuarentena total, y comenzó el plan paso a paso y nos pasamos a fase 2 después de un tiempo y después pasamos a fase 3 casi inmediatamente. Desde ese tiempo que se ha venido recuperando algo de empleo en la región de Valparaíso, la mayoría de ese empleo ha sido de carácter informal, ha sido empleo precario. Y eso nos da a conocer una realidad o destapa una realidad de que la crisis se entiende por la población, por los trabajadores y por los empresarios como una crisis o como una recuperación temporal. Es decir, la gente no quiere casarse con un contrato, o los empresarios no quieren casarse con un contrato de trabajo que brinde los beneficios de tener un trabajo formal, sino que están contratando informalmente. Y en ese sentido, es esa incertidumbre la que tenemos que tratar de sobrepasar. O sea, si de verdad queremos tener una economía que entregue más seguridades a los trabajadores y a las empresas para poder contratar y no quedar en la calle o no tener el riesgo de quebrar, necesitamos tener mayores seguridades en ese sentido. Y ahora, yo creo que el gran desafío de aquí en lo que sigue es generar planes de reactivación laboral que sean planes concretos, que sean planes que entreguen seguridad. Yo creo que, y aquí yo soy bien crítico, aplaudo mucho de las iniciativas que se han impulsado desde el gobierno central, pero yo soy bien crítico sobre, no sé, este subsidio del empleo, que tiene estas dos fases de contrata y reactiva. Yo creo que entregar subsidios de empleo de 160.000 hasta 270.000 pesos no son suficientes. No son suficientes porque lo que necesitamos son incentivar el empleo no solo de los trabajadores menos calificados, que son quizá la mayoría, y quizá en el número, una vez que lo reactivemos, se va a ver como que estamos reactivando mucho empleo. El problema más grande aquí es que un gran porcentaje de nuestra fuerza laboral es una fuerza laboral que trabaja en tareas simples, en tareas muy rutinarias, que van a ser y ya están siendo reemplazadas por procesos de automatización, por procesos de digitalización, y que necesitan ser reconvertidas, recapacitadas. Entonces, en ese sentido, hacer subsidios que vengan a tomar y a generar empleo básico con un tope de 400.000 pesos, 500.000 pesos, me parece que es la ley de subsidio del empleo, no vienen a dar mayor seguridad a nadie, ni a las personas ni a las empresas. Entonces, por ahí yo creo que va Claro, la situación. claro. También otra cosa que es muy pertinente abordar es cómo se puede gestionar mejor esto a nivel regional desde los próximos gobernadores regionales y, en tu opinión, también. ¿Tú crees
¿Tú ves optimista esa como sincronía entre el gobierno central y después los gobernadores regionales? Eh, yo ayer participé del Congreso Futuro y hablábamos con un historiador. Y a mí me gustó mucho la forma en que él puso esto, de que él era un pesimista positivista, de alguna forma en que yo no veo una buena, veo una oportunidad, de todas maneras que veo una oportunidad en lo que se viene. Siento que es la oportunidad y es el momento para poder tomar el caballo por las riendas. Sin embargo, creo que hay tanta complacencia política, tanto juego político detrás, de tratar de figurar, de tratar de ganar voto aquí, tratar de hacer pactos de acá, que yo siento que a pesar de que se trate de generar mejores consensos políticos, yo creo que hay todavía mucho que tenemos que trabajar para dejar de ser una sociedad que piense en el individualismo, que salga del individualismo y pensemos un poco más en lo colectivo. Y en ese sentido yo creo que nuestro rol como ciudadanos, como residentes de la región de Valparaíso, es precisamente informarnos mejor, ese es nuestro deber, informarnos mejor sobre las cosas que están pasando en nuestra región, sobre los potenciales problemas que tenemos que enfrentar y exigir a nuestras autoridades que sean nuestra voz. Creo que todavía estamos en un proceso en donde no nos sentimos lo suficientemente comprometidos con nuestra misma región, no tenemos una identidad tan profunda como quizá, por ejemplo, lo tiene la gente de la región del Biobío, que todos se sienten penquistas. Yo no sé si todos nos sentimos porteños acá en Valparaíso, porteñas. Y en ese sentido nos falta poder exigirle mucho más a nuestra autoridad. Yo creo que la persona que salga de gobernador o gobernadora, asimismo con los nuevos alcaldes de la comuna más grande de acá de la región, tienen el deber de poder ser articuladores de acuerdos y convergencias políticas para poder lograr una coalición que regionalmente se dirija hacia la capital y pida más recursos, más atención sobre los problemas que tenemos acá, y también más inversión, más dinamismo a lo que estamos viendo. Esteban, tú querías mostrarnos algo, como un ejemplo práctico de esta herramienta, por así decirlo. Sí, de todas maneras. Yo les voy a mostrar ahora lo que es la página web del Centro de Economía y Política Regional, en donde ustedes, aprovecho de decirle acá, es ceper.uai.cl. En esta página web ustedes van a encontrar la generalidad, no sé si la estoy compartiendo ahora, ojalá la puedan ver, la generalidad del boletín laboral que nosotros hacemos, indica cuándo vienen los próximos boletines y muestra aquí los boletines generales, como les decía, los boletines más importantes, y acá está la aplicación del boletín. Entonces voy a partir rápidamente mostrándoles el boletín de Valparaíso, que yo sé que esto es Soy Valparaíso, entonces, ¿cuál es la situación hasta la última vez que tenemos datos? Ustedes pueden ver bien este boletín interactivo, que pueden entender las cifras, buscarlas, pero también pueden descargar el boletín en PDF si se lo quieren compartir. Entonces, esta era la situación antes de la pandemia. Hasta el 2019 así se comportaba el mercado laboral. Teníamos alzas al final del año, cuando comenzaba el año ya entrando, bajaba un poco el empleo, pero a medida que veníamos pasando el invierno, esto comenzaba a reactivarse. Especialmente en el 2019 llegamos a tener hasta casi 900.000 ocupados, que fue como el pico que hemos tenido los últimos 3 años. Cuando llega el 2020, esto claramente cambió y ahora estamos todavía bastante lejos de lo que teníamos antes. ¿Sí? Nuestro fondo lo tocamos cuando teníamos en el mes de junio, julio y agosto. Llegamos de estar en promedio entre 800.000 y casi 900.000 empleados, llegamos a tener solo 670.000 empleados, es decir, perdimos alrededor de casi 300.000 empleos y ocupaciones en la región de Valparaíso. Y eso hemos ido recuperando. Tuve una primera recuperación en el mes siguiente, donde tenía agosto como mes central, después un poco más en el septiembre con mayor velocidad, pero en el último caso estuvimos con una baja ya de
de la velocidad. Entonces vamos viendo que nos seguimos recuperando, pero esa recuperación ha sido bastante más lenta en el último trimestre y esperamos que, así como está pasando en Santiago, la recuperación vaya disminuyendo en velocidad. Y aquí es importante, por ejemplo, compararlo con la región de Magallanes, que tuvo una recuperación inicial, pero también se ha ido estancando, con la región del Biobío, que le ha pasado lo mismo, y con algunas regiones que sufrieron después cuarentenas, como la región de Arica y Parinacota, que primeramente comenzó a crecer, pero después también se estancó otra vez que volvieron a la fase 1 de cuarentena. Entonces, en este sentido, este boletín es súper interactivo y muestra mucha información sobre lo que está pasando, hace un desglose específico sobre también cuánto las personas están desalentadas del mercado laboral, es decir, no buscan trabajo y por qué no buscan trabajo. Y esta barra verde que ustedes ven acá, la pueden esconder las demás si quieren ver solo la barra verde, y se puede ver cómo ha evolucionado la cantidad de personas que no buscan trabajo porque no van a encontrar, porque de verdad creen que no van a encontrar, entonces ni siquiera buscan trabajo, son parte de lo inactivo. Entonces esto ha venido disminuyendo y es una buena señal, pero todavía estamos muy lejos de los niveles que teníamos antes, en los años pasados. Todavía estamos Claro, con mucha desaliento laboral. pero hay mucha gente que está como que salió del mercado laboral completamente y ya ni siquiera se preocupa de eso, y bueno, en la cifra eso genera un poco de incertidumbre también, porque se habla de una tasa de desempleo que de repente no contempla a la gente que pasó a ser, como que ya salió de la fuerza laboral, Exacto. por toda esta Y esa situación. tasa de desempleo la tenemos acá, Justín, precisamente. Es la tasa de desempleo o de desocupación combinada, la SU3, que incluye a todas las personas que eran inactivas y que podrían estar potencialmente activas. Entonces, cuando uno ve en el peor de los meses, nosotros llegamos a tener un 32% de desocupación cuando tomamos esta tasa de desempleo combinada, comparado con la tasa que generalmente se muestra que llegó a ser un 14%. Entonces, esto ha ido bajando paulatinamente, hay muchos inactivos que se están tratando de sumar a la fuerza laboral, tratando de buscar empleo, entonces se ve que la gente está empujando para poder volver al empleo, pero todavía tenemos una tasa de desempleo combinada de casi de 24%. Entonces, esto es importante recalcar, o sea, mucha gente mira este proceso con mucho optimismo, pero un optimismo que todavía le falta tiempo de poder necesitamos medidas más fuertes para poder recuperarnos de mejor manera. Y aparte, Y como tú decías hace unos minutos, lo que más se activa es el comercio informal. exacto, Entonces, al final, si bien eso sirve a esas personas, es un medio en el que ellos como que, en el fondo, buscan tener que comer, cómo pagar sus cuentas o lo que puedan pagar, porque el endeudamiento también ha subido mucho. Eh, por lo tanto, también quedan muy vulnerables para lo que se pueda venir después. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric ha mostrado preocupación en lo que pasa con gente que trabaja para aplicaciones en las que en vez de llamárseles trabajadores se les llaman socios, y eso genera que no tengan precisamente las protecciones de un trabajador como tal. así es. Precisamente ese es uno de los casos más grandes donde, como hemos visto, la pandemia nos ha enfocado o ha hecho tener espacios donde antes no hay una regulación fuerte, todo el tema del delivery, todo el tema de comercio más online. Y en ese sentido es importante destacar que la informalidad es súper pertinente de visibilizar. Y aquí, por ejemplo, tengo el gráfico en donde se muestra que el comercio está 21.000 trabajos bajo de lo que deberíamos tener con respecto al año pasado, pero si vemos como respecto al trimestre pasado cuántos empleos o ocupaciones se generaron en comercio, se generaron 9.000 empleos en el último trimestre, hasta octubre tenemos los datos, pero si uno hace el desglose acá abajo sobre la informalidad, y acá tenemos específicamente ese doble clic, vemos que muchos de los empleos en comercio que se generaron el trimestre pasado son casi todos informales. Entonces, en ese sentido es la urgencia del mensaje que tenemos que no solo ver el dato general de que estamos recuperando empleo, sino que tenemos que enfocarnos principalmente que este empleo está siendo principalmente informal.
Y ahí el llamado de atención es que si los empresarios no ven la recuperación ni los paquetes de medidas, este es el dato que muestra que nadie está viendo esta recuperación como una recuperación permanente, como que ya estamos volviendo a la normalidad, no. Todos están viendo esta recuperación como una recuperación temporal. ¿Por qué? Porque no están poniendo básicamente las fichas a decir, mira, voy a contratar a esta persona. No, lo contrato de manera informal, la contrato de manera pasajera, porque sé que la crisis va a volver, porque sé que la epidemia va a volver a estar desatada o descontrolada, y que vamos a volver a estar en cuarentena y no quiero tener que estar en cierta medida comprometido con un trabajador que no voy a poder pagar porque también quizá voy a quebrar. Entonces, en ese sentido es muy importante que veamos el caso de los informales, pero además que veamos el caso de la ocupación. Yo creo que la formación es clave en la reconversión. Yo creo que si vemos otros países, un cambio innovador que están haciendo otros países es precisamente decir, mire, si usted trabajaba como cocinero en un restaurante y el restaurante quebró, mire, le compro un curso de ingeniero mecánico online, hágalo y trato de posicionarlo en una empresa nueva que se está generando, que estoy poniendo distinto inversión. Entonces, hace poco veíamos en las noticias que la gran noticia de que Microsoft va a poner acá en Chile un nuevo centro de cómputo súper grande y súper especializado que va a aprovechar las conexiones, grandes conexiones que se han hecho de fibra óptica en Chile. Pero ¿dónde va a estar localizado? Va a estar localizado en Santiago, va a estar localizado en la capital. Y la pregunta ahí es del millón es ¿por qué nuestras autoridades no se las juegan para poder traerlo acá, a la región, o cualquier otra región? Especialmente a Valparaíso, donde estamos tratando de hacer que Valparaíso sea una región digital, sea una región que mire hacia el futuro y no solo genere empleos y subsidios para trabajos precarios. Entonces aquí es muy importante que hay distintos niveles de recuperación dependiendo del cargo. La mayoría de los cargos que ya se han recuperado son cargos directivos, son cargos de gerentes administradores, son cargos de personal de apoyo administrativo, pero los cargos que no se recuperan son precisamente los trabajadores de servicios y vendedores, los trabajadores de ocupaciones elementales y los trabajadores de animales y de las tierras, que son básicamente agricultores. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una fuerza laboral muy hiper especializada en servicios, pero además con baja formación y que se desempeña en cargos que son muy elementales de tareas simples, que necesitan ser reconvertidos de manera urgente. Entonces, ese es el boletín de Valparaíso, pero si usted no es de Valparaíso y es de otra región donde no tenemos boletines, encuentra aquí la aplicación de nuestro boletín, en donde usted podrá, en cosa de minutos, una vez que se cargan todos los datos, imagínense, acá tenemos todas las bases de datos de empleo tratando de mostrar claramente una imagen panorámica del país. Entonces se demora un poquito en cargarla y un poquito de paciencia a los televidentes, pero Claro. que al final de cuentas entrega la realidad del país primero. Uno puede mirar todas las cifras analíticas, compararlas con el trimestre que uno quiera, con el año que uno quiera, hacia atrás, como por ejemplo acá estoy cambiando la temporalidad y puedo mirar la cosa del país, pero por ejemplo si usted, no sé, es de la región del Maule, usted puede ir al boletín de la región del Maule, puede en cosa de segundos tener datos precisos de la situación regional y ojalá utilizar esto como una herramienta en donde usted pueda acercarse a su próximo gobernador o gobernadora regional y decirle usted qué va a hacer para poder recuperar todos estos empleos que no se han recuperado. ¿Qué va a hacer Claro. para poder ver la situación de los informales? Ya que tenemos nuestra sección precisamente los casos donde muestran que la informalidad ha venido subiendo y también lo podemos ver por industria si usted quiere. Entonces, la aplicación está aquí, ojalá que la ciudadanía pueda hacerla de alguna forma suya. Estamos súper abiertos en el centro de la universidad eh, de recibir críticas constructivas sobre cómo podemos mejorar esto y ojalá utilizarlo en este proceso de pensar mejor las regiones desde las regiones. Claro, o sea, desde esta mirada, uno da para pensar como que la descentralización es crucial para combatir el desempleo en todo Chile. Desde el gobierno central no se va a poder porque, como partimos diciendo al comienzo de la entrevista, cada
región tiene sus propias necesidades distintas. Pero bueno, a modo de quizás conclusión, es difícil o incierto decir qué es lo que va a pasar cuando empiece a avanzar en la descentralización, porque ese consenso político o esa convergencia política lamentablemente pareciera que no existe tanto. Yo creo que poco a poco nos vamos convenciendo. Hace tiempo hablaba con una profesora que ve el tema del feminismo y el tema de los derechos de la mujer, y ella me recordaba que ese tema por mucho tiempo también estuvo como un tema durmiente, como un tema que quería salir, pero había mucha resistencia, hasta que un rato ya fue demasiado y ya se volvió como parte de lo que todos queremos tener. Hoy en día yo creo que muchas personas no se atreverían a decir nada de las cosas machistas o de los pensamientos del patriarcado que antes eran muy normalizados. Y yo creo que eso va a pasar en el futuro con la necesidad de mirar al territorio de manera más armónica, con la necesidad y el derecho que tienen las personas que no nacen en Santiago de tener las mismas oportunidades de aquellos que nacen en Santiago, porque no tuvieron la culpa de nacer en regiones. Hoy en día ese tema todavía está con mucha resistencia, pero yo creo que poco a poco, y la elección de gobernadores regionales y autoridades regionales de traspaso de esas competencias, va a ser un catalítico, una cosa que catalice una nueva era en donde los derechos espaciales de las personas, los derechos territoriales de las personas sean tan o casi tan importantes como también los derechos de las mujeres se han vuelto prominentes en nuestra sociedad. Y aquí es importante destacar que esto es el primer paso, el trabajo por delante mucho, es muy largo todavía, y viene por el lado de qué tanto le queremos de verdad hacer. Yo creo que la voluntad política aquí es crucial. Yo creo que la gente está cansada de los discursos vacíos, de las promesas de todos los 21 de mayo de vamos a descentralizar Chile y todavía estamos aquí. Se entiende que son procesos lentos, pero también estamos en una situación de país que demanda soluciones y demanda acciones prontas. A mí me duele mucho, por ejemplo, ver que en la región de Valparaíso y en la comuna de Viña del Mar casi no se hicieron ciclovías. En otros países se invirtió en infraestructura urbana para poder lidiar con la pandemia, y de la misma forma vemos que las medidas laborales son bajas, que las medidas sanitarias son bajas. Estamos a 100% de las camas UCI en Valparaíso, escuchaba en la mañana. Así que es necesario comenzar ya a poder tomarse las riendas del destino, que las autoridades se cuadren con la región y no con las autoridades del centro, y que puedan ojalá trabajar de manera conjunta para no solo dar este primer paso de estas capacidades regionales que se van a hacer, que son importantes y significativas, pero que se necesita mucho más. Si las empresas no tienen incentivos para localizarse en las regiones, no vamos a concentrar Chile, vamos a concentrar Chile administrativamente, pero el poder va a seguir estando concentrado en Santiago. Y mientras más sigamos haciendo autopistas en Santiago, sigamos teniendo la línea del metro en Santiago, menos costoso se vuelve para los santiaguinos estar en Santiago, más atractivo se vuelve estar en Santiago, y claramente en forma relativa se vuelve más costoso irse a las regiones. Nadie quiere abrir una empresa en regiones. A pesar de que es una dicotomía, porque el mayor espacio donde tiene la empresa hoy día para crecer, donde no hay nada, donde se pueden hacer muchas cosas, es en regiones. En Santiago ya hay todo, hay de todo. Pero en regiones necesitamos ahora crecer, y hemos visto que la pandemia nos ha mostrado que la concentración urbana tan abrupta que tenemos, tan desmedida que tenemos de Santiago, no es buena. Mucha gente, 400.000 personas se han ido de Santiago por la pandemia, decía un estudio hace 2 días en el Mercurio de Santiago. Entonces mucha gente quiere salir de Santiago, está cansada y aburrida de vivir en Santiago, y acá Valparaíso es la región candidata de excelencia para poder retener a estas personas que quieren venir a disfrutar de una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos la infraestructura, tenemos también desafíos grandes de infraestructura, pero tenemos la capacidad de albergar a estas personas. Muchas personas de Santiago tienen segunda vivienda en Valparaíso, y es importante poder mirar y visibilizar las oportunidades que tenemos como región para este proceso. Claro, como se dice, cada crisis también es una oportunidad.
un poco severa esta crisis, pero se pueden hacer cosas. Te agradezco, Esteban, mucho lo que nos mostraste, la conversación, los datos que nos has entregado, y espero también que a la gente que nos esté viendo acá en Soy Chile le haya agradado esta conversación. Y los invito a seguir revisando esta y más otras conversaciones en nuestra página soychile.cl y sus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Esteban, si quieres, despídete de la gente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Espero que esta conversación haya sido útil y espero seguir conversando con ustedes en el futuro. Gracias, Justin. Chao y muchas gracias por no habernos visto acá en Soy Chile. Hasta la próxima. Chao, chao.